Hola Leo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenísimo, mi Rafa, acá muy contento. eh, Siempre emocionado ya de que sean lunes de grabación. Bueno, qué bueno, sí, ahí vamos aprendiendo un poco de esto, vamos conquistando algunos adeptos y bueno, aquí vamos en este reto y en este propósito. ¿Cómo te fue en tu semana? ¿Qué ha habido por ahí? ¿Qué has escuchado como interesante esta semana? Fíjate que estuvo muy buena la semana, igual muy movida, con muchísima actividad y creo que del tema que traemos, literal me llegó por varios lados. eh, y pues bueno, la verdad es que estoy emocionado de poder platicar de al final, cómo se está viendo afectada la estructura laboral, la estructura de trabajo, la organización, los organigramas, con esta llegada de las inteligencias artificiales autónomas, ¿no? Entonces, emocionado de platicar del tema de hoy. ¿A ti cómo te fue? Muy bien, también precisamente una semana como con muchas cosas. Han salido por ahí varios artículos y unas conversaciones. Tuve el sábado una conversación muy interesante con los alumnos de la maestría y bueno, creo que sí, es muy preciso esta conversación porque precisamente cuando decidíamos como que de qué vamos a hablar hoy, pues como que coincidentemente o por coincidencia los dos estábamos como hablando de temas asociados a esto. ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo y un poco hacia dónde se va a mover esto? Y por eso decidimos llamar este capítulo del organigrama al trabajograma. Creo que hay que explicarlo un poco más porque obviamente no es muy lógico, pero bueno, lánzate tú. ¿Qué entiendes por esto y por qué en este momento puede ser una conversación interesante? Claro, digo, la verdad es de que esto nace sobre todo de una entrevista que le hacen a Asha Sharma de Microsoft y lo publica The Business Insider, en donde habla de una reconfiguración, sobre todo hoy en día con las llegadas de estas inteligencias artificiales al trabajo, ¿no? En donde realmente, si partimos cómo estaba configurada una organización formalmente, partimos de que hay una cabeza, hay una persona, o estos mandos de jerarquías elevadas en donde van sobre todo definiendo la dirección de la organización estratégicamente y poco a poco se va cascadeando hacia abajo personas, ¿no? Este capital humano, en donde en base a sus experiencias, en base a sus habilidades, van fungiendo distintos tipos de actividades, en lo cual, pues bueno, permite que haya una organización, y lo pongo entre comillas, de lo que es el trabajo. Sin embargo, conforme se ha estado introduciendo estas inteligencias a lo que es el negocio, empieza a cuestionarse sobre todo la particularidad de si esto lo necesita ejecutar un humano y si dentro de todo este humano o esta inteligencia artificial va a ser dependiente de una misma estructura en la cual un humano sería, ¿no? Entonces, es en donde empieza a cambiar este paradigma de cómo es que vamos a organizar el futuro del trabajo, en donde ya habla, pues pensemos entonces en actividades, en funciones y no tanto en jerarquía como a lo mejor tradicionalmente lo veríamos platicando, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el preámbulo de lo que será esta charla y de lo que estaba platicando, pues ahí en Microsoft, ¿no? Sí, yo quiero irme un poco más allá, incluso con el concepto, y es que teníamos una discusión muy interesante el sábado con los alumnos sobre pues, la forma en la que las empresas están organizadas. Y creo que llegábamos a una conclusión bien interesante y es que nosotros todavía en las empresas, en el mundo del trabajo, tenemos mucho de esa organización industrial de hace 100, 150 años, ¿cierto? El comando y control, que era una de esas premisas fundamentales de los primeros modelos de administración que decían que la gente necesitaba ser controlada, que la gente necesitaba ser supervisada y por tanto las organizaciones tenían puras esquemas de comando y control, ¿cierto? De alguien que controlaba y alguien que hacía caso de alguna forma.
Y creo que es la forma de ver esto en la organización son los organigramas, ¿sí? O sea, es un modelo que simplemente representa la forma en la que las relaciones jerárquicas funcionan. Pero por ahí, toda esta teoría de modelos mentales dice, hay una frase por ahí que todos los modelos son equivocados, algunos son útiles, ¿cierto? Entonces, yo creo que los organigramas nos han servido por muchos años para definir cómo funcionan las jerarquías de poder de las organizaciones. Y creo que este es un cambio de era, porque estamos pasando de las jerarquías o de la importancia del poder, ¿cierto?, a la importancia de la tarea, a la importancia el individuo que tiene una tarea o el agente que tiene una tarea y que simplemente empezamos a tener una relación que no es una relación de poder, sino es una relación, digamos, entre comillas, de cliente-proveedor, ¿cierto? Entonces empezamos a cambiar las dinámicas que teníamos en las empresas por unas dinámicas un poco más fluidas. Y lo que es más interesante, y por eso lo llamamos el trabajograma, que eso pues no existe realmente, sino es más el concepto de que empiezan a hacer unas relaciones de agregación de valor, ¿sí? Empiezan a hacer, es yo qué tengo que hacer, cuáles son las tareas y eso cómo te impacta a ti, yo cómo te proveo información, suministro de servicios y cosas, cómo la inteligencia artificial o ese agente puede a lo mejor también ser otro jugador en esa cadena y entonces digamos que se pierde esa jerarquía, esas estructuras tradicionales que hemos tenido, piramidales, en donde las personas solo esperaban llegar al siguiente nivel para poder mandar de alguna forma y nos cambian temas como liderazgo. A mí me parece que el liderazgo de estas nuevas formas de trabajar es completamente diferente. Aquí sí no es el liderazgo del temor, del poder, sino es un liderazgo de la colaboración, del desarrollo, de la priorización. Entonces, creo que hay mucha tela que cortar. Este para mí sí es un cambio completo de paradigma de cómo trabajamos. Y bueno, pues ahí digamos que podemos profundizar un poco en esto. ¿Qué ves tú de forma práctica en las empresas? Esto ¿cómo se mide? ¿Esto cómo se estructura? ¿Esto para qué sirve? Fíjate que tocas varios temas muy interesantes y de hecho, o sea, esto que comentas de hace 150 años, podemos ir a la revolución industrial, donde venía saliendo de lo que era ese feudalismo, ¿no? En donde solamente privilegiaba a algunos pocos y se hacía una pirámide, y es de repente irónico cómo seguimos muchas veces organizándonos de esta manera. Ahora, un dato súper interesante que leía es de que en Google se han eliminado alrededor del 35% de lo que es los niveles de mandos medios, las gerencias. Y esto empieza a ser realmente un desafío interesante porque es una dictonomía, porque al final del día hablamos de enfocarnos en la tarea, hablamos de podernos ser muchísimo más enfocados en resolver los desafíos. Sin embargo, estas inteligencias artificiales o la introducción de estas inteligencias artificiales traen el paradigma de evitar también forzosamente a lo mejor una colaboración con distintos áreas, con distintos grupos, en donde las colaboraciones hoy en día realmente van a empezar o ya empiezan a suceder en donde en vez de acercarme a preguntarle a la otra área, mejor le pregunto a un ChatGPT, mejor le pregunto a un LLM, ¿no? En donde por enfocarnos en resolver la tarea, dejamos de también de perder algo bastante interesante, que son esos lazos de conexión en los cuales mucho de lo que hoy en día sabemos fue porque se construyó en base, una sólida en base a ellos, ¿no? Entonces, lo que es el liderazgo se ve que realmente va a cambiar y necesariamente tiene que cambiar. Y creo que regresamos otra vez al tema del episodio pasado, en donde cómo estas conexiones humanas realmente juegan un rol fundamental para poder continuar con esta innovación, para poder continuar la cultivación de nuevas ideas, de colaboraciones, que no sea solamente enfocado en una tarea, ¿no? Entonces creo que el reto es muy veloz
y es importante, pues. Sí, yo incluso recordaba, cuando teníamos la discusión, recordaba una conversación que yo tuve con unos alumnos hace 5 o 6 años, en donde les decía un poco en broma que apostaba con ellos que para el 2030 las empresas iban a ser muy diferentes a como las conocemos hoy. Incluso antes de que viniera la IA, yo no conocía ese concepto de ella. Yo creo que esto viene más allá de lo que trae la IA. Esto viene como un cambio de la forma en la que estamos operando. Creo que cada vez va a haber menos empresas gigantescas, así multi personas. Cada vez vamos a tener más individuos prestando servicios. Cada vez más vamos a tener personas buscando, pues, como su realización a partir de emprendimientos, de pequeñas startups y cosas orbitando alrededor de la misión de una serie de organizaciones, y que creo que eso lo vamos a potenciar con la tecnología. Es decir, siento que es una tendencia que viene fuerte, que se junta con algo que tecnológicamente lo permite hacer más fácil y que tiene unas implicaciones como tú estás diciendo. ¿Sí? Creo que eventualmente nos puede, eh, no sé, inhabilitar o debilitar mucho las conexiones. Siento que nos lleva a una productividad muy acelerada, que incluso nos pierde algo de humanidad, eh, pero que también va a permitir que muchas personas encuentren un poco más de felicidad, a lo mejor que lo que venían encontrando en el mundo corporativo. Creo que hay muchas personas después de la pandemia, hay muchas personas que simplemente están diciendo, a lo mejor lo que me habían ofrecido de toda la vida, que era crecer, crecer, crecer y llegar al puesto del gerente, no me sabe, no me interesa, no es lo que yo estoy buscando. Yo prefiero, no sé, prestar un servicio y sentirme cómodo, contento y tener una realización de vida, digamos que muy diferente a lo que siempre habíamos planteado. Entonces, creo que es una resignificación del trabajo a todo nivel, y que cuando se encuentra con una cosa tan grande como la IA cabe y encaja perfecto, porque ok, algunas tareas a lo mejor las organizaciones no las quieren seguir haciendo, pues las pueden automatizar, y a lo mejor la agregación de valor empieza a ser diferente. Entonces, yo hace poco escuchaba a una persona muy interesante, Alejandro Salazar, que decía que hay un cambio de era en la forma, en la política y en la tecnología, que se están como uniendo en este momento, en el 2020-2025, para una nueva forma de operar y una nueva forma de manejar la política para los próximos 50 años. Y sí, yo estoy sintiendo que eso está pasando. Las empresas no necesariamente son las mismas, la política no necesariamente es la misma, las estructuras de poder no necesariamente son las mismas, y siento que también es una cosa que hay que conversar, porque eso también va a dejar mucha gente en el camino. ¿Cómo lo ves? Sí, concuerdo, y sobre todo porque mientras te escucho se me vienen varias ideas a la cabeza. La primera, particularmente cuando nosotros hemos aplicado los análisis de redes organizacionales, estos análisis en donde logramos mapear a lo mejor la jerarquía, ya no tanto de mando, sino de influencia, de repente nos salen ciertos datos reveladores, y entre uno de ellos, que no recuerdo también en dónde lo leí, alrededor entre un 20 o 25% existen conexiones que no están conectadas, más bien que no están conectadas al resto de la organización. Entonces, hoy en día el tema de soledad es un tema importante, ¿no? Que como organización debemos de verlo desde varios aristas, ¿no? Desde la arista a lo mejor de bienestar y desde la arista a lo mejor de productividad, etcétera, ¿no? Sin embargo, si pensamos, ahorita retomando la pregunta de cómo veo, me pongo yo a pensar en temas de, no sé, en desarrollo organizacional, en donde el capital social, o sea, el cúmulo de relaciones que llegamos a sostener en nuestro, en nuestra empresa, en nuestro ambiente productivo, un 23% sucede gracias a las conexiones que tenemos, ¿no?
y un 49% se da por mantenerlas. ¿Cómo vamos a estar promoviendo si solamente nos enfocamos a las tareas? Mm. Esto empieza a traer una serie de situaciones que a lo mejor no hemos previsto todavía, en donde el capital social requiere o va a jugar una muy buena parte de cómo entregamos valor. Sin embargo, si solamente nos enfocamos a hacer pura actividad, creo que lo que nos hizo realmente buenos fue porque aprendimos a hacerlo, nos dimos cuenta colaboramos con gente, pedimos opiniones. Tú bien lo estás comentando ahorita, Rafa. Cuando tuve estas discusiones con mis estudiantes, ahí hay valor. Y me estoy yendo a lo mejor extrapolándolo a que solamente nos enfoquemos en lo que nos digan las inteligencias artificiales, etcétera. Creo que ese es el gran riesgo que veo cuando solamente a lo mejor empezamos a enfocarnos a las tareas. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de un directivo, de una persona, de un profesional de recursos humanos? Asegurar que no llegue a ese aislamiento, asegurar que efectivamente el diseño de estas actividades o estas tareas procure esa conectividad. De lo contrario, pues vamos a formar una organización muy consultiva, donde solamente muy transaccional, no se cultiva realmente absolutamente una relación, y eso, pues según nuestros análisis, también terminan en rotación laborales, y no creo que, al ser seres sociales, no creo que sea lo que estemos buscando como directivos de nuestras organizaciones, ¿no? Mira que cuando me dices lo que me dices, pues, me salta algo muy interesante y es incluso la forma en la que estamos relacionándonos con la IA en este momento, ¿sí? Y creo que a la IA le estamos pidiendo prompts mágicos para que nos entregue una respuesta. De alguna forma estamos poniéndole toda la carga a la IA para que nos entregue y así no estamos agregando mucho valor. Pues el valor más interesante de la IA es cuando yo colaboro con la IA, así como cuando yo colaboro contigo o colaboro con otra persona y conecto, ¿sí? Hace muchos años, y creo que tal vez fue como mi gran aha moment de toda esta nueva forma, con un paper que se llamó Abandona el almacenamiento, abraza los flujos, Abandon Stocks, Embrace Flows. Y lo que decía es, por muchos años, el poseer, el almacenar, era lo que daba valía y sentido a los países, a las organizaciones, a las personas. El que más conocimiento tenía, pues era el más valioso. Y el que más carros tenía era el más valioso. Pero esto se fue moviendo a que el valor no está en el almacenamiento, sino en el poner fluir, ¿cierto? Entonces, no es el mayor valor no está en tener muchos carros, es en ponerlos a fluir como Uber. No es tener muchas casas, es ponerlas a fluir como Airbnb. No es tener mucho conocimiento, es ponerlo en un podcast o en un medio para que otros lo consuman. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con el poder de las relaciones. Y cuando tú dices al interior de las organizaciones y esas herramientas como ONA, el análisis de redes, que nos permite entender cómo se conectan las personas dentro de la organización, es precisamente el mismo concepto y es las personas que más van a agregar valor son al final las que se conectan y las que permiten conectar a la organización, no las que tienen un conocimiento muy específico, aislado e independiente del resto del equipo. Y entonces, cuando metemos a la IA en la ecuación, pasa exactamente lo mismo. La IA no es ese gran conocimiento allá, esa gran ser o lo que sea que tiene gran conocimiento, sino que es valiosa cuando la integro con el resto de la organización y la pongo a fluir como otro medio más. Es decir, si nos reunimos 3 o 4 personas junto con la IA para darle muchas ideas, mucho contexto, vamos a obtener mucho más valor en esas conexiones que si simplemente le ponemos un prompt mágico y esperamos que él, en su magnífico conocimiento, nos entregue una respuesta. Entonces,
creo que esto es bien ilustrativo de una nueva forma de operar, ¿sí? Que con herramientas como ONA y la inteligencia artificial y toda la analítica empiezan a conformar algo nuevo. Eh, Creo yo que veremos en los próximos años unas formas diferentes de operar. Hagamos de pronto una conclusión, Leo, ¿cómo lo ves tú? Y qué de pronto pueden ser elementos a tener en cuenta en esto. Fíjate que sí, concuerdo con mucho con lo que dices y creo que el gran valor diferencial de una compañía no creo que al final del día vaya a ser estos almacenajes de información, llámese personas o llámese inteligencia, sino los lazos que los unen, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo. Al final del día, ese creo que es uno de los activos, si no es el del activo más importante de la organización, los vínculos, ¿no? Entonces, con eso cerramos y no sé tú qué Incluso pensamiento o idea te llevas. los vínculos y el pensamiento sistémico, la capacidad de conectar. Yo creo que es Total. un tema sobre el que podemos profundizar un poco más. Pero bueno, hoy fue una buena discusión. Hoy nos fuimos más desde el lado filosófico, un poco menos técnico, pero creo que vale. Aquí también la idea es que sigamos aprendiendo. Y bueno, esta semana creo que hay varios movimientos por ahí también en temas de IA, noticias y cosas que estaremos prestando atención para compartir con ustedes la próxima semana. Y bueno, Leo, un placer nuevamente tener este espacio y que se siga repitiendo. Que se siga repitiendo, mi Rafa. Un saludo allá hasta Colombia. Vale, buena semana. Chao, chao. Chao.